Hola, bienvenido a este nuevo episodio. Yo soy Natalie, mujer, psicóloga, migrante y tu host en este podcast Café con tu psicóloga. Acompáñame a descubrir y explorar todos los matices del presente. Prepárate la bebida que tú quieras, tu bebida favorita, y te invito y que te sientes a que te tomes un café con tu psicóloga. Bueno, amigos, estamos de acuerdo con que la introducción estuvo un poquito rara, me disculpo, pero es que hace mucho tiempo que no grababa y ya los extrañaba conversar, extrañaba hacer el podcast, extrañaba hablarles un poco sobre estos temas psicológicos, pero también conectando con la realidad y ya había perdido un poquito la práctica de este tema de hablar y acordarme cómo era la introducción y cómo era todo. Pero bueno, volvimos a la rutina de los episodios de este podcast y me encanta que estés en un episodio más acompañándome. Como ya te estarás dando cuenta y como te estuve avisando en los últimos episodios, me mudé de ciudad. También por eso me tomó un poquito más de tiempo volver a grabar los episodios. Yo pensé que la adaptación iba a ser mucho más rápida, mucho más fácil, que iba a encontrar el tiempo, que iba a ser súper sencillo encontrar tiempo en mi agenda para grabar, para editar, para hacer un montón de cosas, pero evidentemente no pasó así. Entonces por eso me tardé algunos meses en volverte a grabar y a subir un episodio. Y pues nada, justamente de eso va un poco el episodio de hoy, que conversemos sobre los cambios. Te voy a estar contando cuáles han sido los cambios más grandes o más retadores que he vivido en estos últimos meses que me cambié de ciudad, que empecé mi máster. Han habido muchas cosas que se han movido alrededor de mi vida y por supuesto te traigo aquí cositas pues psicológicas para que las podamos cruzar, las podamos entender y que si tú estás atravesando también por una situación o por un momento de cambio, puedas entender cuál es la psicología o los procesos de acompañamiento emocional y psicológico que puedes aplicar para ti, para tu vida, para acompañarte mucho mejor en esos momentos de cambio, porque cambios van a haber siempre en la vida, siempre vas a atravesar por cambios, entonces pues va a ser mucho más fructífero si tienes tal vez estrategias o una comprensión un poco más profunda de tus emociones para atravesarlos. Bueno, el primer cambio, que si me estás viendo en YouTube o en Spotify, te estarás dando cuenta, es mi ropa. Está haciendo un frío que no saben. Yo siento que todos los episodios me quejo un poco del clima, como que en verano me he quejado mucho del calor y ahorita me estoy quejando mucho del frío. Bueno, no me estoy quejando mucho, pero te estoy diciendo que está haciendo mucho frío, pero pues es lo que está pasando. Fue uno de los cambios tal vez más grandes. Me mudé al norte de Francia y no es tan soleado como en el sur de Francia. Hace relativamente un poco más de frío que al sur de Francia y ahora estamos en otoño, ya pronto es invierno. Te estoy grabando esto en diciembre y pronto será el invierno, entonces obviamente el clima pega un poco diferente. Siento, la verdad, que es muy parecido a Bogotá en el sentido de que el clima todo el tiempo está gris y llueve constantemente y pues obviamente la diferencia con Bogotá es que acá hace mucho más frío en el día, pueden hacer 0 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados, cosa que en Bogotá pasa solamente pero en la madrugada. No sé si en Bogotá alguna vez llegue a 0 grados. Yo me imagino que sí, tal vez en la madrugada, tal vez en la sabana de Bogotá, pero bueno, el punto es que, bueno, una de las primeras cosas, seguramente los primeros cambios que estés notando, es que ya no estoy con ropa de verano, sino que ya estoy con mi suétercito bien gruesito y aquí en mi tacita tengo mi café bien calentito, esta vez sí, porque pues el clima lo amerita. Y por supuesto, otro de los cambios es el fondo el spot desde el que estoy grabando porque es mi nueva casa en el norte de Francia y siento que está más bonito, me gusta más. Tiene una pared amarillita que pronto llenaré tal vez de cuadros o de cositas bonitas, del Vision Board, que de hecho ese va a ser nuestro siguiente episodio sobre el Vision Board, entonces quiero que estés muy pendiente porque quiero que hagamos este proyecto como esta actividad juntas, que la hagamos con sentido, que la hagamos con propósito y te voy a explicar algunas cositas también de cuál es la psicología
detrás del Vision Board, más allá del tema, no sé, mágico de manifestación, que no es lo que vienes a aprender en este podcast. Quiero que entendamos un poquito más el tema de psicológico detrás de la manifestación, entonces eso lo vas a tener en el próximo episodio y eso es lo que seguramente va a empezar a aparecer en mi fondo en el 2025. Lo tendré tal vez ahí junto con de pronto algunas otras decoraciones. Si eres nuevo, nueva o este es uno de los primeros episodios que estás escuchando, pues tienes que saber que soy colombiana, pero en este momento estoy viviendo en Francia para hacer mi máster. En episodios pasados te conté que hubo un tiempo que me presenté al máster, que no pasé, te puedes regresar a alguno de los episodios que por allá te lo cuento, cuando cuento creo que mi proceso de migración. Y pues en este momento en el que estoy, pues ya pasé al máster, por fin entré muy feliz y ya empecé el máster como tal, que también ha sido un gran tema del que te quiero hablar el día de hoy. Oye, y antes de seguir, si de pronto escuchas un poquito de ruido, quiero que me disculpes porque en donde vivo no es tan aislado como en el apartamento anterior y aunque vivo casi que en un séptimo piso, está muy muy arriba, de todas formas llega bastante ruido de la calle porque además estoy en el centro de la ciudad, entonces pasan muchas cosas. Entonces te pido paciencia porque sé que de pronto se pueden estar filtrando algunos ruiditos, algunos soniditos. Y prometo ponerle tal vez aislante en este invierno a mi ventana para que no entre tanto ruido ni tanto frío. Entonces, bueno, volviendo al tema del máster, sabes que estoy haciendo mi máster y que por ese motivo me tuve que mudar de ciudad. Fue la universidad en la que me aceptaron para hacer el máster de, sostente con este nombre rimbombante, psicopatología, psicología clínica y salud. Aquí un dato random que te tiro es que los psicólogos les encanta ponerles nombres rimbombantes a las formaciones y a los libros y a las teorías y todo, pero pues bueno, ese es el máster en el que estoy en este momento, al norte de Francia, y pues fue el que me motivó, me impulsó, me invitó a cambiar de ciudad y hacer todos estos cambios que he estado atravesando en los últimos, ¿qué te gusta? 3, 4 meses, más o menos desde finales de agosto, principios de septiembre. Y una de las primeras cosas que quería traer sobre la mesa es que los cambios, cualquier tipo de cambio, va a implicar un proceso de duelo necesariamente porque vamos a estar implicados en muchas renuncias. Renuncia a las costumbres que veníamos acostumbrados, a los hábitos, en este caso a los amigos, de pronto al sitio, al lugar en donde vivimos. Es un poquito similar al episodio en donde te conversé sobre la migración, porque es justamente dejar como todo esto atrás y empezar nuevamente, pero lo que quiero acentuar el día de hoy es el tema pues de que hay que renunciar a algunas cosas y es muy importante que cuando estos cambios nosotros los estemos escogiendo, seamos por un lado conscientes de cuáles son las renuncias a las que nos vamos a enfrentar y por otro lado que estemos dispuestos a esas renuncias. Hay algunas renuncias que son más complejas o más difíciles que otras y es válido siempre que vayas a tomar una decisión o siempre que vayas a hacer un cambio de esta magnitud como cambiarte de ciudad, cambiarte de país, cambiarte de carrera, cambiar de cualquier cosa, que sepas cuáles son esas implicaciones y que tienes de pronto los recursos adecuados o necesarios para enfrentarte a esos cambios o a esas renuncias. Siempre, siempre con la premisa de cuándo son los cambios que tú estás escogiendo. Yo sé que hay muchos cambios en la vida que no se pueden escoger, que no se pueden prever y ese, digamos que es otro tema porque son estos duelos y estos afrontamientos de las situaciones pues que no se pueden prever y que toca ir desarrollando las herramientas y las estrategias en el camino, pero si tú tienes la oportunidad de decidir estos cambios, pues que también puedas decidir el tipo de renuncia que vas a asumir y que por supuesto estés dispuesta a hacerlo. El duelo, por definición, viene con una pérdida, viene con ese proceso de, ok, perdiste algo, te desarraigaste de algo y se necesita un proceso de adaptación para volvernos a sentir en bienestar, para volvernos a sentir tranquilos. Por eso yo en 3 meses más o menos o más no aparecí porque estaba en ese proceso de adaptación, en ese proceso de transición, aunque emocionalmente estuve muy tranquila, estuve muy estable porque en últimas es el proyecto que tanto había deseado aquí en Francia, pues de todas formas
el volver a la universidad, volver con compañeros, todas las cosas en francés, en una nueva ciudad que no conozco, el transporte, dónde está el supermercado, etcétera, pues obviamente son cambios bastante grandes que van a requerir de una adaptación. Y por supuesto que yo esa adaptación ya la tenía contemplada, yo sabía que era algo que iba a pasar, que tenía que pasar, y desde antes pensé cómo me podría preparar, qué estrategias, qué contactos podía empezar a tener aquí en la nueva ciudad, qué cosas de pronto de la anterior ciudad podría traer conmigo que me ayudaran, que me facilitaran este proceso de transición, qué personas iba a tener como contacto en el teléfono, digamos como red de apoyo también para que me acompañaran en este proceso. Todos esos son puntos muy importantes a tener en cuenta antes de tomar las decisiones y antes de hacer los cambios para que en el momento tengas como ese colchoncito o todas esas estrategias a la mano que tú ya pensaste, que tú ya previste para ponerlas en práctica y que el proceso de adaptación pues sea lo mejor posible. La adaptación no siempre va a ser color de rosa, obviamente hay personas que tienen una adaptación mucho más fácil, hay otras personas que no, también depende de cuál es la adaptación que necesitas hacer, pero pues siempre estos movimientos en la vida van a implicar que las emociones también aparezcan, que haya tal vez incomodidad, que haya tristeza, que haya confusión, que haya frustración y todas esas emociones, obviamente hay que validarlas, que tú sabes que eso es lo principal que siempre te transmito en este podcast, validar esas emociones que vienen dentro de estos contextos, pero al mismo tiempo poder hacernos nuestros colchoncitos con las estrategias necesarias para poderlo atravesar. Y que si de pronto hay alguna estrategia o hay alguna situación que no pudimos prever, porque obviamente no todo lo prevemos, no todo lo controlamos, que en el camino sepamos cuáles son esas nuevas estrategias que necesitamos empezar a construir, que no solamente nos hundamos en la dificultad o nos hundamos en lo que viene con el cambio, sino que junto con el cambio podamos desarrollar esas nuevas estrategias que nos van a permitir salir a flote, que eso es una de las cosas que he encontrado más bonitas en el cambio y en la adaptación, y es que al no ser todas las situaciones iguales, puedes construir herramientas o estrategias nuevas o fortalecidas o incluso combinar varias para crear una nueva dependiendo de la situación. Y eso da una sensación de mucha satisfacción porque te estás probando a ti misma que no importa los movimientos que vayan a haber en tu vida, tienes las estrategias para poderlos enfrentar. Y que si en 6 meses, un año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, queremos volver a hacer un cambio, queremos volvernos a enfrentar a un proceso de adaptación, ya tienes las estrategias ahí puestas, fortalecidas, ya las desarrollaste y puedes volverlo a hacer. Entonces, esto me gusta mucho pensarlo como una contraposición del control, vamos a decirlo, porque aunque nosotros quisiéramos controlar, y quisiéramos planearlo todo y quisiéramos tenerlo todo como súper cuadriculado, obviamente hay muchas cosas que se salen de nuestras manos y que van a llegar. Entonces, la planificación es muy válida, el prever es muy válido. En algunas situaciones hay que prever cosas, pero es aún más valioso o mucho más funcional la adaptabilidad, que aunque organices todo, si algo pasa diferente, tengas esa capacidad de adaptación, de poner en práctica estrategias que te ayuden a mover las fichas lo mejor posible para poder encontrar tu bienestar y que te puedas estabilizar. Acuérdate que siempre igual nuestra idea es ir hacia el bienestar e ir como hacia esta tranquilidad emocional o acercarnos lo más posible. La tranquilidad obviamente no es estable, no va a ser por siempre y para siempre, pero que cada vez que pasen cosas nos acerquemos a esa línea como de estabilidad. Y con esto te traigo el primer concepto psicológico, que es la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es, imagínate como si tu cerebro, tu mente fuera una plastilina, entonces van a haber momentos en que va a estar mucho más elástica y lo vamos a poder moldear y vamos a poder cambiar nuestras creencias, vamos a poder encontrar nuevas estrategias que nos sirven, vamos a ser más abiertos a nuestras emociones, vamos a ver nuevas posibilidades, etcétera, como si fuera esa plastilina que vamos moldeando. Y por el contrario, cuando no tenemos tanta flexibilidad cognitiva, pues es como si esa plastilina se pusiera dura, dura, ya lleva tal vez, no sé, muchos años y está mal almacenada, entonces se va a poner fuerte como una piedra y si la queremos moldear, si la queremos transformar, nos va a costar muchísimo más o incluso se va a romper. Entonces, esos serían los momentos en los que
por ejemplo, tenemos creencias muy fuertes, muy cerradas, muy rígidas, y si lo que pasa a nuestro alrededor no se ajusta con esa creencia, entonces nos desvanecemos, entonces la vida se cae a pedazos, entonces no encontramos estrategias que nos puedan servir, entonces la vida es una catástrofe. Y entonces las emociones empiezan a surgir y además a evolucionar y se vuelven como una bola de nieve que te aplastan y te arrastran, porque justamente al no tener esa flexibilidad cognitiva, pues todo lo que está alrededor de los cambios y de la adaptabilidad o adaptación, pues va a ser mucho más difícil que llegue. Y dentro de esta piedrita que estamos diciendo, como dentro de esta plastilina, queremos que todo sea igual como siempre, que sea como esa rigidez cognitiva de yo quiero que todo sea igual, yo quiero preverlo todo, yo quiero que así me mude al otro lado del mundo, siga teniendo las mismas cosas, siga comiendo exactamente lo mismo, siga hablando el mismo idioma, siga conectando con el mismo tipo de personas, etcétera. Pues obviamente al encontrarnos con la realidad va a ser muy frustrante y muy doloroso porque no se va a ajustar. Pero por el contrario, si estamos con esta flexibilidad cognitiva, con esta plastilina que más bien podemos moldear y que puede ser flexible, que le podemos incluir nuevas creencias, nuevas estrategias, nuevas emociones, pues vamos a tener la capacidad de, en una situación de adaptación o de cambio, pues de podernos adaptar y podernos estar mucho más tranquilas dentro de ese nuevo contexto. Entonces puedes ver personas que, no sé, estoy ahorita pensando en los nómadas digitales que tienen esta capacidad como de moverse en 3, 6 meses de un lado al otro y pueden adaptarse y pueden cambiar sus estilos de vida y como que tienen esta habilidad de flexibilización, no solamente en la parte económica o en la parte física de viajar, sino también en el tema de creencias, de cuáles son las estrategias de pronto que ponen a flote para enfrentar las dificultades de la vida cotidiana en diferentes costumbres, en diferentes culturas. Bueno, y justamente esa flexibilidad cognitiva es algo que podemos entrenar. No necesariamente tiene que ser algo que nos esté dado y ya que hayan personas con flexibilidad o sin flexibilidad, sino que es algo que podemos entrenar y por supuesto no puede faltar el tema estrella de este podcast es cuáles son esos intermedios. Entonces imagínate que en un extremo va a estar esta plastilina que es así como súper, súper, súper flexible, casi que se deshace y que de pronto no tiene tanta estabilidad, lo podríamos pensar así, como casi que un fluido no newtoniano, imagínatelo. Y del otro lado tenemos casi, del otro espectro, pues tenemos casi que una piedra, algo como súper, súper, súper rígido, que va a ser muy difícil de transformarlo y va a ser muy difícil de moldearlo. Y ahí en la mitad, pues tenemos todo nuestro espectro. Entonces también de cara a los cambios y de cara a estos procesos de adaptación es válido checarse con uno mismo y decir, vale, ¿en qué punto de flexibilidad cognitiva me siento? ¿Con qué tanta habilidad me siento para poder moldearme, para poder transformarme, para poder enfrentar situaciones que son novedosas, las que estoy escogiendo y las que no estoy escogiendo? Y si te sientes muy del lado de la piedrita, pues también es válido cómo vamos a flexibilizarlas, cómo vamos a soltar un poquito el control, cómo vamos a gestionar mejor emociones como la frustración o como el miedo o como la angustia y también qué creencias sobre nosotros mismos vamos a cambiar o qué creencias sobre el mundo vamos a cambiar. Y si estamos de pronto del otro lado del fluido no newtoniano, como súper, súper, súper efímero, de pronto también qué estrategias nos pueden ayudar en términos de organización, tal vez en términos de estructuración, tal vez en términos de que si yo me propongo un objetivo, pues voy a cumplirlo y no voy a estar de pronto para aquí, para allá, para allá, para allá y como una pelotica que rebota y rebota de pronto sin un objetivo preciso. Entonces lo ideal siempre es antes de hacer estos cambios poder hacer como este chequeo interno que siempre yo los animo a hacer para saber cuáles son las estrategias que tienes ya, cuáles son las que se necesitan reforzar y poderse enfrentar a la situación. Yo, por ejemplo, obviamente te voy a contar uno de mis ejemplos que tuve en este cambio, esta mudanza a la nueva ciudad. Algo que a mí me angustiaba mucho era el tema del alojamiento, porque creo que esto es algo mundial que está siendo muy difícil conseguir casa, apartamento, arriendo, alquiler, como lo quieras llamar. Yo he escuchado esto que está difícil en Bogotá, en Medellín, en Ciudad de México, en Estados Unidos, en España, en Francia, o sea, creo que en todo, en general, en la mayoría del mundo, pues estamos enfrentando como esta dificultad para acceder al tema del alojamiento
Y era una de las cosas que a mí más me inquietaba porque, por supuesto, una de las cosas que a mí más me importaba de llegar a la nueva ciudad era ya tener un lugar establecido para mí en donde poder llegar, en donde poder dormir esa noche. Iba a ser un viaje, bueno, fue un viaje bastante largo, como de 12 horas, además con maletas, además con todos. Entonces yo quería tener la tranquilidad y la seguridad y la certeza de que iba a llegar a un lugar mío propio, o sea, como que ya estuviera reservado para mí, pudiéramos decir, y pues que pudiera llegar como en paz y en tranquilidad para seguir mi proceso de adaptación y pues en mi mente, si yo tengo mi casa, si tengo mi techo, si tengo mis cuatro paredes, ya las otras cosas las voy a ir desarrollando poco a poco, que sí que encontrar y entender el transporte público, que sí socializar con las personas, que sí encontrar los supermercados más cercanos, como que se va a ir desarrollando, pero para mí el punto base y clave siempre ha sido pues el tema de la vivienda. ¿Por qué te lo traigo a colación? Porque yo identifiqué que ese era un tema que a mí me angustiaba, que a mí me importaba, que a mí me interesaba. Hay personas que pueden llegar con un poco más de apertura, a de pronto no tener algo establecido y ya estando en la ciudad buscan, miran, llaman, tal vez los primeros días se quedan en un hotel, en un Airbnb, no sé, existen infinitas opciones, pero digamos que en mi caso yo sí quería tener algo mucho, mucho más establecido, entonces sí fui un poco intensa y desde creo que como unos 5 meses antes, desde más o menos desde que supe la noticia de a qué universidad pasé y a qué universidad entré, desde ese momento me puse en la tarea de buscar apartamento. Aquí en Francia es particularmente difícil encontrar esto, pues apartamentos, alquileres, lo que quieras, porque hay muchas estafas. Entonces es muy común, especialmente para personas que no son francesas o que no conocen también el sistema francés, el idioma, etcétera, es muy común que dentro de las páginas de alquileres de habitaciones y de apartamentos pues hayan anuncios falsos y te piden dinero por adelantado y tú esperanzada de que te van a reservar tu apartamento, pues pagas y al final no existe tal apartamento y las personas desaparecen. Entonces, obviamente ese era un punto que yo tenía que tener muy presente y la mejor forma para contrarrestar o para prevenir ese tipo de estafas es tener la posibilidad de visitar los apartamentos para estar seguros de que el apartamento existe. Obviamente, las personas que estafan son muy creativas y de todo existe en este mundo, pero en general en Francia siempre la recomendación es ve a ver el apartamento y ya que sabes que el apartamento existe, que ves a una persona, contactas con alguna persona, sea inmobiliaria o sea el propietario directamente, es mucho más seguro o tienes la tranquilidad pues de que es un apartamento que pues que está ahí establecido y que no te van a estafar. La cosa con mi proceso es que yo no estaba en la ciudad a la que me iba a mudar, en el norte. Yo estaba en el sur, sur, sur y entre una ciudad y la otra, pues como te digo, hay de que 8, 10, 12 horas de diferencia según si vas en bus o si vas en tren, si haces correspondencia, etcétera. Entonces para mí no era tan sencillo decir, bueno, este fin de semana voy y miro, veo apartamentos y me regreso porque temas de distancia y temas también de costos. Entonces yo me puse en la tarea de buscar y bueno, encontré una página para inscribirme, había que pagar, pero digamos, yo tenía la seguridad de que si pagaba, todos los anuncios que estaban dentro iban a ser confiables. Entonces di ese voto de confianza y bueno, la verdad es que me fue muy bien porque todo el proceso lo hice en línea directamente con el propietario, sin agencias, sin inmobiliarias, etcétera, porque bueno, esa es la otra. Aquí las inmobiliarias y las agencias cobran muchísimo, muchísimo de comisión. Entonces yo dije, vale, entre la mini comisión que cobra la página, que realmente no era mucho, frente a las comisiones que cobran las agencias, dije, prefiero cobrar y pagarle esta comisión a la página y era una comisión o como una suscripción que me duraba un año. Entonces dije, en dado caso de que necesite cambiarme, si algo pasa, pues voy a tener esa suscripción activa ahí en todo momento. Diferente a las inmobiliarias que ya sabes que tú pagas, firmas y parece que desaparecen de la faz de la tierra. Bueno, hay diferentes experiencias al respecto y en ese tema. El fin es que, como yo sabía, a lo que voy es que como yo sabía que todo esto era muy importante para mí, tener la certeza de tener ya un apartamento seguro al llegar a mi ciudad nueva, me puse
con todas las de la ley a buscar, a escoger, hice inversiones no solamente de dinero, sino también de tiempos, de mover contactos, de encontrar personas de confianza que vivieran aquí en esta ciudad para que me ayudaran, para que vinieran a ver el apartamento, para que me mandaran fotos, videos, etcétera, etcétera, y estar muy segura del lugar al que iba a llegar, que eso para mí era muy importante. Obviamente también quería que fuera en un lugar central, que tuviera el transporte público cerca, bueno, como todas esas cosas que en general uno está pendiente al mudarse a una nueva ciudad. Y la cosa es que pues ya cuando me mudé y ya cuando tuve mi viaje, llegué como creo que eran las 11 12 de la noche cuando llegué en el tren con mis maletotas y todo, ya tuve la tranquilidad de que me entregaron mis llaves en mis manitos y llegué a mi casa, a mi apartamento, con mi cama y con mi colchón, que también era para mí eso muy importante, tener un lugar en donde dormir literalmente. Y ya al siguiente día me desperté con mucha más calma, con mucha más tranquilidad, a empezar mi proceso de adaptación y a enfrentar tal vez esas variables o esos puntos o esas cosas que evidentemente no pude prever, pero que iban a estar ahí para mí, para ponerme un reto. Entonces te lo traigo a colación porque yo en su momento identifiqué que eso era importante para mí e inmediatamente empecé a pensar y a buscar cuáles son esas estrategias o esas herramientas que me iban a poder a mí ayudarme a estar más tranquila en ese aspecto que para mí era importante, que yo sabía que si yo llegaba a la ciudad y no tenía un lugar donde quedarme, me iba a sentir mucho más intranquila, angustiada, estresada, ansiosa, como lo quieras llamar, que si sí lo tenía. Entonces son justamente esos puntos que puedes prever que son muy importantes en procesos de adaptación o procesos de cambio para que puedas activar tus estrategias y estar ahí como bastante atento y cubrirte a ti o resguardarte emocionalmente de que estás haciendo todo lo que puedes hacer para enfrentar esa situación que sabes que te va a preocupar, pero pues teniendo en cuenta que hay cosas que controlas y hay cosas que no controlas, por supuesto. ¿Cuáles han sido esos aspectos que no he podido controlar? Obviamente que han sido una sorpresa y que han hecho parte de mi proceso de adaptación. Por ejemplo, las personas y como toda la cultura estudiantil en la universidad en la que estoy. Por más de que yo sabía que iba a llegar a un ambiente joven, porque aquí en Francia estudian sus másters bastante jóvenes, y por más de que yo sabía que iba a volver a un ambiente universitario, que yo pues me gradué de la universidad hace ya bastantes años, y en la ciudad en la que estaba antes estaba estudiando francés, pero obviamente no es lo mismo hacer un curso de idiomas que estar en un máster como tal. Entonces, por más de que yo sabía que esas dos variables iban a estar ahí, no sabía el tipo de personas con las que me iba a encontrar, los profesores, también la dinámica de la universidad francesa, o sea, como del sistema francés, era algo que yo no tenía tan claro, por más de que tú veas videos, por más de gente que hace blogs, que esto y que aquello, pues la experiencia obviamente para cada persona va a ser muy diferente. Entonces, en ese punto es que yo dije, vale, reservo como toda mi energía emocional haciendo todo lo que puedo para tener mi casa, que yo sé que es lo que me importa, y el resto de la energía emocional que va a quedar disponible para mí la voy a utilizar en esas situaciones que son novedosas para ver cómo me puedo adaptar y qué es lo que está pasando a mi alrededor para saber qué incluyo y qué no incluyo en mi vida y qué hago y qué no hago, qué busco, qué no busco, qué refuerzo, qué no refuerzo. Sí te digo que afortunadamente mis compañeros de universidad han sido muy amables conmigo, han sido de verdad maravillosos, muy lindos, muy abiertos, son muy cálidos en general y desde el primer día me han acogido súper bien y me he sentido bastante tranquila. Han sido muy pacientes conmigo también en el tema del idioma, porque aunque llevo 2 años aquí, pues hay cosas que no me sé, hay palabras que no me salen exactamente con el acento correcto o con la pronunciación perfecta. Entonces han sido muy pacientes conmigo y eso también me ha dado la tranquilidad de poderme adaptar en este lugar y de poder dar como esa energía emocional que yo tengo para poder adaptarme cada vez más, cada vez más. Y ya que te hablo de mis compañeros y como de todo este mundo universitario al que llegué, algo que también me di cuenta que es muy importante dentro de los cambios y estos procesos de adaptación es con qué ideales o con qué presupuestos vas a llegar tú. ¿Cuáles van a ser como esas frases en tu mente con las que te vas a estar preparando para llegar al lugar? Porque va a ser muy diferente si tú llegas pensando, no sé, todos me van a odiar, nadie me va a querer, esa ciudad va a ser horrible, se va a ser muy complicado
moverme en esa ciudad, el transporte va a ser horrible, el clima va a ser horrible, voy a estar sola, no voy a tener amigos, etcétera, etcétera, pues obviamente la experiencia va a ser mucho más compleja que una persona que llega diciendo como, ok, va a ser algo nuevo, tengo mis estrategias, voy a hacer lo mejor que puedo, voy a ver qué controlo, suelto lo que no puedo controlar, me abro a las nuevas costumbres, bueno, no sé, infinitas son las opciones. Entonces, algo que sí me di cuenta es que yo intenté llegar lo más abierta posible. Obviamente siempre van a haber presupuestos y siempre van a haber creencias en nuestra mente, pero yo intentaba todos los días decirme a mí misma, todavía no lo sabes, todavía no lo sabes. Cuando llegaba algo en mi mente como, no, es que la gente va a ser menor que tú, entonces la diferencia de edad va a ser muy grande y no te van a aceptar, no sé. Yo misma me decía a mi mano, no lo sabes aún, no lo sabes aún, no lo sabes aún, espera llegar al momento. Y pues la parte gratificante es que cuando llegué al momento, las personas me recibieron muy bien y mis compañeros han sido muy amables y eso ha hecho que obviamente mi proceso de adaptación haya sido mucho más tranquilo y que no haya sentido como ese golpe de cambiar de rutina, cambiar de ciudad, cambiar de amigos, etcétera, porque casi que yo tengo ahora como tres vidas, tengo una vida en Bogotá que ya está mi familia, parte de mis amigos, mi infancia, etcétera. Tengo otra vida en la ciudad del sur, en Montpellier. Allá también tengo mis amigos, allá pues en últimas fue en donde estudié el idioma, etcétera. Y estoy empezando a crear una nueva vida en esta nueva ciudad al norte de Francia. Entonces a veces es como un poco extraño, pero también el moverme tanto me ha hecho entender que tengo la capacidad de adaptarme a cada uno de esos lugares, que tengo la capacidad de encontrar amigos en cada uno de esos lugares, que tengo la capacidad de seguir trabajando en cada uno de esos lugares y que todo lo que yo puedo potenciar como ser humano, como persona, como profesional, etcétera, no se limita a un solo lugar. Y eso creo que ha estado muy relacionado con la apertura inicial con la que llego, que yo intento no cerrarme, que yo intento todos estos presupuestos que me dice la gente, que hay que los franceses son esto, que es que la gente es aquello, yo intento decir, ok, son experiencias, las recibo, pero no dejo que definan mi propia experiencia porque hasta que yo no lo viva, yo no puedo decir si me gusta, si no me gusta, si me entiendo con la gente o si no me entiendo con la gente. Y eso, de cierta forma, también hace parte de esta plasticidad cognitiva que te estaba hablando hace un momento, porque es poder entender que tus creencias no necesariamente se ajustan con todo el mundo, no necesariamente tu verdad es la verdad de todas las personas y la flexibilidad cognitiva o la plasticidad cognitiva, cualquiera de los dos términos nos sirve, va a ser esencial en ese momento de decir, estoy en esta nueva situación y lo que yo estoy pensando, que yo sé que es para mí la verdad, no necesariamente es la verdad de todo el mundo y voy a tener la apertura de ver qué otras verdades existen y cuáles voy a integrar a mi vida y cuáles no quiero integrar a mi vida, que es igual de válido. Yo te cuento aquí ya para ir terminando eh, una experiencia con mis compañeros que ha sido bastante confrontativa y reflexiva. Me ha puesto a pensar bastante porque, por ejemplo, una creencia que yo tengo, algo que yo tengo en mi mente, es que la universidad y toda la parte académica es importante, sí, pero no me define ni a mí, ni me define como persona, ni me define mi valor y no voy a permitir tampoco que me quite mi paz mental. Siento que ese es uno de mis más grandes statements y es que nada me va a quitar mi paz mental, lo que sea academia, sea amigos, sea pareja, sea lo que sea, nada, nada cuesta mi salud mental y mi bienestar emocional. Entonces yo le otorgo toda la importancia que se merece a la universidad. Yo reconozco todo el esfuerzo físico, económico, de tiempo, cognitivo, etcétera, que ha implicado entrar a la universidad, pero eso no quiere decir que me vaya a quemar a mí misma. Eso no quiere decir que me vaya a empujar a mí misma a lugares en los que no quiero estar, de estrés, de angustia, de ansiedad, de estar corriendo, de estar demasiado preocupada por las notas, por los trabajos, estarme poniendo de pronto expectativas demasiado altas de perfección. O sea, todo eso no entra dentro de mi bolsita de creencias frente a la universidad y la verdad es que hasta ahora me ha ido muy bien en la universidad en general en términos de notas, pero por otro lado están mis compañeros, hay varios de mis compañeros que sí tienen esta creencia de que necesitan estar siempre en estrés para sacarse las mejores notas
E incluso aquí te cuento en confidencialidad algo que pasó y es que estaban muy preocupados por un examen que tuvimos, el primer examen que tuvimos en octubre. Todos estaban muy preocupados, duraron semanas y semanas estudiando, le hacían mil preguntas al profesor, pero no es de la curiosidad, sino desde la angustia porque querían sacar buena nota en el examen. Y el profesor siempre les decía, ustedes están preparados, todos están preparados, va a salir lo mismo que salen en las clases, lo que hemos estado haciendo en los talleres prácticos va a ser lo mismo que salga en el examen. Y él intentó realmente darnos como un ambiente de bastante seguridad, pero pues muchos de mis compañeros están en pánico absoluto. Y hace unas semanas recibimos los resultados y adivina qué, les fue a todos muy bien. Tuvimos todos muy buenas notas. Creo que nadie perdió el examen como tal, sino que todos estuvimos muy por encima de, pues de la nota mínima, del promedio, pero muchos, y no es que todos o la mayoría de mis compañeros, estaban atribuyendo ese éxito a que el profesor había flexibilizado sus estándares de notas y como su planilla de evaluación. En ningún momento dijeron, es porque somos buenos, es porque tenemos las capacidades, es porque duramos semanas y meses estudiando, es porque vinimos a todas las clases, a todos los cursos y somos capaces de entender este tema, sino que la respuesta a el por qué se sacaron buenas notas es que el profesor había tenido prácticamente piedad de nosotros y había flexibilizado un poco las notas y por eso a todos nos había ido tan bien. Entonces, a esto me refiero con ese tipo de creencias que entran o no entran contigo y que tú eres capaz de decidirlo o tienes la libertad de decidirlo, porque yo ese estrés de la universidad, de los estudiantes y esa presión que se ponen mis compañeros es una creencia y es una verdad que yo no quiero adoptar para mi vida y yo no quiero adoptar para mi proyecto profesional porque yo no quiero que nadie me quite mi tranquilidad, aun si yo le invierto mucho tiempo, por supuesto, y mucho esfuerzo a la universidad y por eso no había podido grabar y no había podido aparecer, pues son experiencias obviamente diferentes y en estos procesos de adaptación vas a verte confrontada a nuevas creencias y a nuevas formas de ver la vida que antes no conocías y que va a estar en ti decidir si las absorbes, si las apropias o si más bien no. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo genuinamente me mantuve un poco en la línea y en la margen diciendo yo estudié lo que tenía que estudiar y me fue bien porque estudié y me fue bien porque vine a clase, pero no me dejé tampoco contagiar con ese estrés sin necesidad tampoco de invalidar a los otros. O sea, yo cuando los veía estresados les decía, ok, entiendo que estés estresado, quieren que estudiemos, quieren que hagamos un grupo de estudio, como cuáles son las estrategias que podríamos poner en práctica para que ese estrés no se los lleve por delante, pero en ningún momento ni me absorbí ese estrés, ni mucho menos les invalidé su estrés, porque pues si están en ese proceso es porque es en ese proceso en el que están. Entonces, nada, para hacerte un resumen ejecutivo de todo esto, es el punto de los cambios y el punto de las adaptaciones implica flexibilidad cognitiva y el punto de la flexibilidad cognitiva necesita que veas tus propias creencias y evalúes cuáles son esas creencias que quieres mantener o quieres replantear, que siempre vas a estar en toda tu libertad. Y realmente quiero cerrar diciendo que para mí los procesos de cambio y los procesos de adaptación son muy divertidos. A mí realmente me gusta mucho moverme, me gusta experimentar nuevas cosas, descubrir nuevas ciudades, nuevas culturas, nuevos países, nuevos de todo. Entonces para mí ha sido un proceso de muy satisfactorio, no solamente de crecimiento personal, sino como de diversión. A veces realmente lo veo desde el punto de vista divertido, no todo tiene que ser trascendental y que llene tu vida y sobrepase tu existencia, sino que a veces simplemente es de qué divertido es encontrarme en una nueva ciudad en la que puedo encontrar nuevos cafés, nuevas calles, nuevas personas, en las que puedo hacer nuevos amigos, en las que puedo ver qué otras ciudades me quedan cerca para viajar. Bueno, como desde la parte más que todo divertida, también he intentado vivir esta experiencia para que no sea solamente reflexiva y de duelos y de pérdidas y de flexibilidad cognitiva, sino que también sea pues una experiencia rica de vivir, de que cada día sea satisfactorio, de que cada día tenga como algo interesante. Obviamente no todos los días son iguales, van a haber días buenos, van a haber días malos, pero mi experiencia hasta ahora desde el punto de vista en que la estoy
atravesando y como esta predisposición que me pongo a mí misma es, ok, es una situación nueva y vamos a disfrutar y vamos a saborear y vamos a explorar todo lo nuevo que venga con esta situación. Y bueno, las reflexiones, tú ya sabes que conmigo pueden ser infinitas, pero hasta aquí quiero dejar la del día de hoy respecto a los cambios y las adaptaciones. Salud. Y bueno, no olvides suscribirte. Yo sé, y discúlpame que no publiqué durante mucho tiempo, no te conversé durante mucho tiempo, pero estaba en este proceso de adaptación y parte también de cuidar mi salud mental era organizarme en términos de tiempos para no sobrepasar pues no sobrepasarme física ni cognitivamente. Entonces en un punto dije, ok, voy a poner en pausita este tema del podcast y de la creación de contenido en Instagram y eso porque me estaba tomando demasiado tiempo y pues prioricé primero mis pacientes, que esos nunca, 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 nunca jamás los dejo de lado porque es mi actividad favorita en el mundo. Y pues segundo, obviamente la universidad. Me dediqué a estudiar, a leer, a ir a clases, obviamente. Entonces, eso fue lo que pasó, pero ya estoy de regreso. Entonces, no olvides suscribirte, seguirme, darle a la campanita para que te avise cada vez que llegue un nuevo episodio, que ya sabes que el próximo va a ser sobre el Vision Board y va a estar delicioso porque nos vamos a preparar para cerrar el 2024 y abrir el 2025 y que lo puedas hacer con conciencia, que lo puedas hacer con intención y que esa intención te lleve a la acción. Y recuerda, no es de un sentido mágico, si le quieres poner magia, le puedes poner toda la magia que tú quieras, pero lo que yo te quiero transmitir son aspectos mucho más psicológicos, emocionales y prácticos para que los lleves a tu ejercicio del Vision Board. Entonces, para que estés muy atenta y muy pendiente de ese episodio, pícale a la campanita, suscríbete y por supuesto si quieres compartirle a alguien este episodio sobre los cambios, a alguien que esté atravesando por algún cambio y crees que le pueda servir, me daría muchísimo, muchísimo gusto llegarle a más personas que les pueda impactar y que les pueda resonar este mensaje que te estoy enviando hoy a ti. Por último, me encuentras en Instagram como @psi.natalisoto. Allá estoy haciendo un calendario de adviento emocional, entonces cada día vas a tener cosas diferentes a nivel de bienestar emocional, que si reflexiones, que si mensajes, que si actividades para journaling, que si de pronto tareitas o retos que puedes poner en práctica en tu día a día. Bueno, allá en Instagram no estaba publicando tanto y ahora estoy publicando más, ya sabes el por qué, pero intento siempre las historias mantenerlas bastante activas para que sepas, primero, qué está ocurriendo a mi alrededor y segundo, para igual darte como pildoritas de bienestar a través de las historias, que es como el contenido tal vez un poco más rápido que puedo hacer en mi cotidianidad, pero te prometo que el 2025 va a llegar con mucho contenido, con muchas estrategias. Obviamente también todo lo que estoy aprendiendo en el máster te lo quiero transmitir a ti porque pues para eso lo estoy haciendo, para que tú allá detrás de la pantalla puedas beneficiarte de esto y puedas crecer a nivel emocional y psicológico y fortalecerte y que todas esas situaciones difíciles como los cambios y las adaptaciones las puedas atravesar con mucha más tranquilidad y sin tanta angustia o miedo o tristeza. Entonces por allá en Instagram me encuentras y nos vemos, nos escuchamos también en el próximo episodio. ¡A bientôt!